Assesority patrocina esta sección. Vamos a seguir hablando de juzgados, o mejor, cómo asesorarnos para intentar no llegar a ellos, y lo vamos a hacer como siempre con nuestro abogado de cabecera y de Assesority Abogados, David Alfaya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? A veces asesorarnos es importante para intentar evitar llegar a según qué situaciones, y vamos a hablar hoy de las deudas. La cuesta de enero creo que es un tema bastante acaído. Y me decía David antes en maquillaje, bueno, es importante este asunto que proponemos, pero es importante saber o hacer que la gente sepa cuándo está endeudada. Claro, es muy importante, tenemos que ser conscientes de que gastamos dinero, utilizamos tarjetas, las compras de Navidad y tenemos que adaptarlo a nuestro presupuesto personal o familiar. Es decir, si una persona gana 1.000 euros, una unidad familiar se ingresa 1.000 euros, 2.000 euros, los gastos de la familia tienen que adaptarse a esos ingresos. Lo que es muy habitual es que tenemos una hipoteca, se paga una hipoteca, un préstamo del coche, se utilizan las tarjetas, hay determinados imprevistos y luego llega a final de mes y los ingresos de la unidad familiar no llegan para pagar todas esas cosas. Ahí es donde empiezan los problemas de endeudamiento y situaciones en las que no se puede hacer frente a los pagos que hay en ese mes. ¿Y qué hacer cuando esto sucede? Porque creo que tenemos varias posibilidades. Claro, lo primero es identificar la situación, porque es muy habitual que se van pagando cuotas de tarjetas, cuotas de préstamos, cuotas de la hipoteca y se va tirando como para adelante. Es una patada adelante de decir, bueno, voy pagando, si no puedo, pues pido un poquito más o cojo la tarjeta para pagar este préstamo. Hay que tener mucho cuidado y ser conscientes de decir, no, estoy pagando por encima de mis posibilidades. Los gastos son superiores a los ingresos. Entonces, en esos momentos, lo que tenemos que plantear es opciones. La primera que se nos pasa por la cabeza, los clientes que vienen al despacho, lo primero que nos dicen es que queremos refinanciarlo, queremos que el banco nos agrupe todos estos pequeños préstamos para refinanciarlo en una gran deuda donde aumentas el plazo pero pagas menos cuota mensual. Es una opción válida, pero en muchos casos no es la más viable y es más, puede generar meterse otra vez en un problema. Entonces hay que tener cuidado, pero es la primera opción que pensamos todos. Bueno, tenemos la primera, que parece lógica efectivamente, pero si te parece nos vamos a adentrar en opciones más viables. ¿Cuál sería la segunda? Claro, una vez que vemos que no se puede refinanciar, ¿por qué no se puede refinanciar? Pues porque los bancos muchas veces, al ver que tienes 5 préstamos personales o 2 tarjetas y un préstamo y una hipoteca, te dicen no te vamos a agrupar las deudas, o sea, es decir, es imposible reagruparlas. Entonces, en esos casos hay que ir viendo esas deudas en cuáles podemos conseguir reducir la deuda porque existan intereses o comisiones abusivas. Esa es una opción de reclamar al banco para reducir la deuda. Y se consiguen, muchas veces, la gente piensa en la refinanciación, en agrupar las deudas como primera salida, pero a veces, en muchas ocasiones, reclamando esas comisiones indebidas, esos intereses abusivos, se consigue reducir la deuda. Es una segunda opción muy interesante también. Muy interesante y que podemos tratar, pero hay una tercera todavía. Claro, la situación más drástica, la peor de todas, es cuando ya ninguna de estas dos opciones, la primera y la segunda, funcionan y la situación es muy grave. Entonces, en esas situaciones es cuando se dice que una persona, es igual que las empresas, se encuentra en situación de insolvencia. Insolvencia es no poder hacer frente a los pagos que tienes que hacer en el mes. En esas situaciones se recurre a la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad, lo hablaremos en otro programa con detenimiento, pero la ley de segunda oportunidad es una situación para puesta a cero, es una volver a empezar y conseguir algo que parece increíble, pero que está ahí, es exonerarse del pago de las deudas, o sea, no tener que pagar las deudas. Hay que cumplir toda una serie de requisitos y son para circunstancias, evidentemente, donde no tengas propiedades, no tengas bienes, no tengas otras posibilidades de pagar la deuda. Pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta. La ley de segunda oportunidad es del 2015, muy desconocida todavía, pero que puede servir para solucionar estas situaciones. David, en Assesority Abogados, ¿cuántas consultas sobre estos asuntos llegan? Entiendo yo que también, sobre todo a principio de año, cuando se suman a las hipotecas o créditos que ya teníamos, esos resguardos o extractos de tarjetas y también intereses. Tenemos muchísimas consultas donde intentamos en cada caso dar una solución adecuada a la situación, pero por desgracia la gente que acude al despacho, la gente que acude al abogado, es cuando ya está en una situación crítica. Son las situaciones peores donde el endeudamiento es muy grande
grande, donde puede venir por una pérdida de trabajo que se suma a tener una hipoteca y a tener muchos pagos pendientes. Entonces son situaciones muy complicadas donde intentamos buscar soluciones que van por la línea que estábamos planteando. Prácticamente la refinanciación nosotros no la tramitamos nunca, pero sí que empezamos con la reclamación de intereses y comisiones y con la ley de segunda oportunidad, que yo creo que vamos a oírla mucho de aquí en adelante porque cada vez vamos a tener más casos de ley de segunda oportunidad. Bueno, queda claro que tendremos que dedicar un programa a hablar y a conocer mejor esta ley de segunda oportunidad. Por lo pronto, aconseja también a los espectadores, porque nos decías al comienzo que lo importante es ver cuando ya hay un desajuste entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Entiendo que debemos acudir a nuestro abogado o asesor en el primer mes, no esperar a tener problemas con el segundo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es llevar un control de nuestra economía doméstica y familiar y personal, en el sentido de tener muy controlado los ingresos que tenemos y los gastos que podemos asumir. Y a partir de que surge el problema es cuando hay que consultarlo a alguien que te pueda orientar, de decir por dónde puedo tirar, cómo puedo solucionar esto, sin esperar a que la cosa se vaya ya, sea demasiado grande, explote y que sean situaciones muy complicadas, donde incluso nos encontramos que tenemos hijos que quieren ayudar a sus padres porque de repente descubren que sus padres están endeudados, padres que quieren ayudar a sus hijos o incluso miembros de la familia, marido y mujer, que desconocen que existen deudas. Entonces, lo primero hay que ser consciente de la situación y después proponer diferentes estrategias o diferentes pasos a dar que van por la línea que estábamos comentando. Posibilidad de refinanciación, reclamación de intereses y comisiones y ley de segunda oportunidad. David Alfaya, como siempre, y también este año, muchísimas gracias. Contamos contigo y con Asesority Abogados el próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias.